Semana de la Fe. Conocer, amar, seguir y servir a Jesús es lo definitivo. Queridos amigos cristovidentes, buenas noches a todos y volvemos a estos conversatorios en esta Semana de la Fe. Ayer empezábamos con ese tema tan hermoso de Jesucristo, Rey del Universo. Hoy continuamos porque, como dijo el Papa ayer en la homilía en la clausura del Año de la Fe, Jesucristo es el centro de nuestra historia y, cómo no, es el centro también de nuestro canal. Y como dijo Pedro y Juan cuando subieron al templo, no tenemos ni plata ni oro, pero lo que tenemos se lo damos a Jesucristo el Señor. Y es al Señor al que queremos conocer durante esta Semana de la Fe para conocerlo, amarlo y seguirlo. Por eso ya desde este momento, queridos amigos, haznos partícipes de sus inquietudes, de sus sugerencias en torno a este tema de esta noche que es Jesucristo, palabra y vida. Por tanto, comuníquense con nosotros 747-0710, opción 3. Y quiero invitar a los que están aquí que poco a poco nos vayamos conociendo, que algunos ya son caras conocidas como, bueno, a algunos ya lo vamos a presentar, ¿no? Pero ante todo, Diana, bienvenida. Gracias, padre. A nuestro canal, Diana Sofía. Sí, Diana Sofía. ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias por la invitación y que perdonen los televidentes de Tierra Caliente, pero en Bogotá está haciendo un frío que me tocó venir de Ruanda. Bueno, y también tengo el gusto de presentar al padre Carlos Armando Hernández. Él es vicario parroquial de la parroquia de Santa Juana de Arco, aquí en la diócesis de Fontibón. Padre, bienvenido. Muchas gracias, padre Daniel, desde la parroquia en Marsella, donde trabajo. Dar las gracias por la invitación, es la primera vez que estoy aquí en Cristovisión y tratando de dar a conocer la experiencia de fe. Qué bueno. Y también pues al padre Mauricio, que ya lo conoce, ya es famoso en estos medios. Padre, bienvenido. Muchas gracias. Rico estar aquí con todos los amigos de Cristovisión, compartiendo pues el amor de nuestra vida, que es Jesucristo. Muy bien, vamos a empezar pues poniendo el dedo en la llaga, que es el lugar que corresponde a Jesús. Y vamos a leer ese texto tan hermoso de del primer capítulo del Evangelio de San Juan, que nos viene a decir Jesucristo como palabra hecha carne. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Juan daba testimonio de él proclamando: este era del que yo dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia por gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. Lo ha contado el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. Palabra del Señor. Gloria Gloria a ti, Gloria al Señor. Señor Jesús. Jesucristo es la palabra hecha carne. San Juan de la Cruz, un especialista, me imagino que será padre Mauricio, no sé si literal, pero dice más o menos así, que cuando Dios envió la palabra al mundo, Dios se quedó mudo. Sí, Señor. Lo dice en el libro de su vida, porque en Jesucristo está la revelación total de Dios. A través de todo lo que Jesucristo nos ha regalado, pues esa es la palabra definitiva de Dios para el hombre. Una palabra que tiene eco, que tiene consistencia, que tiene fuerza, que tiene toda la gracia divina y que por lo tanto, a partir de esa palabra, todas las demás palabras quedan en segundo orden. Pero tú hablabas algo sobre revelación, ¿no? A veces pensamos, ¿qué será eso de que Dios se revela? ¿No, Padre Carlos? Bueno, es mirar cómo Dios actúa en la historia del hombre, en la historia primero del pueblo de Israel y ahora en nuestra propia historia, donde nos llama a ser instrumento de gracia y salvación para los hermanos. Allí vamos descubriendo esa experiencia de fe cuando nos acercamos a escuchar la palabra de Dios en los evangelios, donde miramos los dichos y hechos del Señor, ¿no? Que van acompañados, la fe va acompañada por la palabra de Dios, pero también por nuestras obras. Es un poco como para tratar de sintetizar, queridos amigos, Jesucristo, que es la palabra eterna de Dios, siempre ha existido y siempre existirá, pero cuando toma carne en las entrañas purísimas de María y empieza nuestro caminar codo a codo, Jesucristo nos enseña no simplemente el camino para llegar al Padre,
sino que Jesucristo se convierte en una palabra en la que Dios nos ha dicho todo. El Catecismo, Diana, nos habla algo muy bonito sobre las revelaciones. Dice que cuando Dios revela a Jesucristo y la muerte del último apóstol, ya la revelación, digamos, se ha terminado. Lo demás es decir, interpretación. Estaban hablando ahora de San Juan de la Cruz, pero hay que recordar también a Teresa, ¿no? Eso me Hay que parece reivindicar a la mujer. Teresa de Jesús, le encantaba el Jesús encarnado, Ajá. el Jesús hecho hombre, el Jesús que se hizo como nosotros, el Jesús que habitó entre nosotros, el Jesús que vino a adquirir nuestra propia condición para comprendernos y para redimirnos estando acá. Ahí encontramos un valor muy bonito sobre la dignidad y el respeto que se le debe a la vida humana y al cuerpo en todas sus dimensiones. Ahí está la primera enseñanza que nos puede dar la misma encarnación de Dios, de Jesucristo. Nada hay en el hombre que no merezca ser salvado. Muy bien. Y a veces hay espiritualidades un poco reduccionistas, cortas, que salvan tanto el alma que no le dan valor al cuerpo. Y el cuerpo también tiene su mismo valor porque Dios ha tomado cuerpo humano como el nuestro. Y yo creo que es una de las enseñanzas fundamentales de la fe cristiana. Ahora que nos vamos a acercar al tiempo de Adviento y de Navidad, pues nosotros contemplar como cristianos el misterio de nuestra fe. Y el misterio es que Dios precisamente tiene vocación de hombre. Y yo creo que ese misterio profundo que nosotros celebramos los cristianos, pues pertenece a lo exclusivo de nuestra fe, a lo absoluto de nuestra fe, que Dios se hizo hombre, no en una caricatura humana, sino que todo Él se humanizó y precisamente la vocación de Dios de hacerse hombre es la expresión de su amor. O sea, tanto nos ha amado que se hizo pelos y señales, historia, cotidiano, llanto, palabra, pasión, fuerza, que sabe cómo comprender absolutamente todas las realidades humanas. De ahí que la espiritualidad cristiana es perfectamente integral. Se ha dicho mucho que es vida interior y eso me parece que hay que saberlo comprender bien, porque por vida interior mucha gente como que alejó la historia, lo cotidiano, la corporalidad, y a mí me gusta más llamar la vida espiritual como vida integral, donde todo cuenta, donde todo se hace divino, donde todo se vuelve ofrenda al Señor y por lo tanto todo vale ante el misterio mismo de Dios con nosotros. Vamos a darle la bienvenida a Lady, que nos llama desde Medellín. Lady, bienvenida a este conversatorio en torno a Jesucristo, palabra y vida. Buenas noches, padre. Buenas noches, qué gusto tenerte por aquí. De nuevo otra vez llamando a felicitarlos por el programa, a compartirles pues que mi vida pues ha sido muy bendecida. Tengo un esposo maravilloso, tengo un hijo saludable, lindo, una familia completa. Pero desde hace poco que conozco la palabra de Cristo, la palabra de Dios, desde ese momento es que he sentido más felicidad, más tranquilidad, más paz, más calma en mi corazón, en mi vida cotidiana. Entonces quería compartir eso, aunque me sentía muy feliz porque tengo una vida muy tranquila, muy cómoda. La verdad, lo único que me hace feliz en ese momento, lo que más me hace feliz es que tengo a Jesús, a Cristo en mi corazón, y desde eso trato de que todo me salga mejor y sé que todo me está saliendo mucho mejor. Qué bueno, Lady, esa apreciación que tú haces. Cuando nosotros escuchamos la palabra, San Agustín lo dice bellamente atribuyéndolo a la Virgen Santísima. Dice que María, antes de concebir a Cristo en su vientre, lo concibió en su corazón. Y es que cuando Cristo llega a nuestra vida, a través de su palabra, a través de la predicación, crea en nosotros vida y nos da realmente como un nuevo aliciente para continuar. ¿No, Diana? No, pues es que yo, ¿qué hago aquí? Sacerdotes, hablando en términos tan teológicos, Tú aterrízanos. Usted que es callejera, hable. Hábleme. No, yo, ¿qué les puedo decir? Que Jesús es real, que Jesús es posible encontrarlo y dejarse encontrar por Él, que es lo más maravilloso, porque siempre nos han hablado de la posibilidad de la sed del hombre por el amor de Dios, pero pocas veces hablamos
de la sed de Dios por el amor del hombre, porque cuando le dio al hombre el libre albedrío, le dio la posibilidad de decir, pues yo no quiero nada contigo, pero cuando uno descubre que basta con decirle, sí, es mi fiat, es contigo, te amo, pues es él el que sale al encuentro de uno, que esa es la posibilidad que uno no explora, ¿no? Dice, ¿qué tengo que hacer para encontrarlo? ¿Dónde lo busco? ¿A quién accedo? Uno no cae en cuenta que es uno mismo el que está en posibilidad de decirle, sí, te doy el fiat, ven por favor, y él sale al encuentro. El Papa Benedicto en Adeus Caritas dice que uno empieza a ser cristiano no con unos conceptos y unas ideas, sino por un encuentro. Por un encuentro. Y el encuentro está a la vuelta de la esquina, es lo que le digo a mis amigos ateos, que tengo muchos. Solamente digan que quieren, pidan la gracia, díganle que sí, y se les va a hacer el encontradizo en cualquier rincón, en cualquier esquina, a través de la experiencia más inesperada, y se van a dar cuenta que fue un encuentro con él. ¿No serán tus amigos el ateo que dice, gracias a Dios no creo en Dios, ¿no? Sí, de esos. Bueno, hablábamos también un poco como para conocer a Jesucristo, cómo Él camina con nosotros, y tú decías una palabra muy bonita, Padre Mauricio, que Dios tiene vocación de hombre, y el hombre tiene vocación de Dios. Amén. ¿No? Y eso es lo que realmente cambia nuestra vida, Padre Carlos, ¿no? El encuentro con Jesucristo le cambió la vida a muchas personas, a muchas, empezando por unos jovencitos, los apóstoles. Uno de los más jóvenes era San Juan, que después de 70 años, de un poquito menos, se acordaba la hora exacta del encuentro con Jesús. Dice, eran las 4 de la tarde. Ese encuentro con Jesús debe marcar nuestra vida. Me imagino que ha marcado la tuya, Padre Carlos, ¿no? Sí, es una experiencia. San Pablo de la Cruz, el fundador de los pasionistas, nos dice que es una experiencia de un amor amoroso y un amor doloroso. Entre más amamos, más sufrimos, pero entre más sufrimos, más amamos. Es decir, que no podemos quedarnos con un Cristo crucificado donde esperamos que nos den una palmadita en la espalda y nos dicen, oye, pobrecito, ¿cómo sufres? Sí, sino que necesitamos desde la cruz encontrarnos con la experiencia de Cristo resucitado. Desde la experiencia de pecado y de sufrimiento, tener la esperanza de un mañana mejor. Es el ir creciendo en la fe, darnos cuenta que no estamos solos, que Dios actúa en nuestra historia, nos va tomando de la mano y nos va llevando al encuentro de Él con los hermanos. Ya lo decía la beata Teresa de Calcuta, ¿no? Sor Teresa de Calcuta nos decía que debíamos ser el rostro amoroso de Dios. Y es un rostro amoroso de Dios para aquel que sufre, pero que también que goza. Es entonces en el primer anuncio, el anuncio del querigma, la pasión, muerte y resurrección del Salvador, donde encontramos la razón de ser de nuestra fe. Y es una razón personal que nos lleva personalmente a encontrarnos en los momentos de sufrimiento con la esperanza del amor de los amores. San Pablo de la Cruz lo muestra, y puedo tomarme el atrevimiento de mostrar, pues cómo, ¿no? Dice que es un inmenso mar y que nos imaginamos que estamos a la orilla del mar, vemos la inmensidad del mar, tomamos luego en nuestro dedo una gota de agua, la sacudimos al mar y dice, búscame la gota de agua, ¿la encontrarás? Obviamente pues no, porque la gota de agua dulce se mezcla con el mar y nos dice, en la experiencia de fe debemos ser así, unirnos íntimamente con Cristo para el que nos vea a nosotros, vea ese rostro amoroso y misericordioso del Hablando un poquito de lo que está diciendo Carlos, me parece a mí que es muy importante como resaltar en este momento y en esta Semana de la Fe. Creo que a veces ha habido un énfasis últimamente muy, muy fuerte sobre el gozo, la alegría, la euforia, la alabanza, el éxtasis, sobre la experiencia de Dios, que es verdad, la experiencia del Señor dilata y engrandece al hombre. Juan de la Cruz dice que Dios está dedicado a engrandecer al hombre y a llenarnos de gozo, de fruición y de deleite. Pero mucho cuidado, porque cuando nos quedamos ahí me parece que también estamos fraccionando la experiencia de la fe. A Dios no solamente se le goza, a Dios, como tú decías, también se le padece, en términos como más exclusivos a partir de la vida mística, se habla de la teopatía. O sea, a veces disfrutamos, gozamos, nos llenamos de éxtasis, de vida, de alabanza ante el Señor, pero a veces la experiencia del Señor también se padece como dolor o como sufrimiento o como una experiencia de ausencia, o el Señor que me llena de inquietud y me quita un montón de seguridades humanas, y resulta que seguirlo a Él también implica no únicamente alegría, no únicamente dolor, sino
cruz y resurrección, Monte Tabor y Monte Calvario. Lo que pasa es que duele Diana y duele padres porque Cristo nos quita lo que no nos deja ser felices. Exacto. Hablámoslo claramente, como el pecado enraiza tanto, pega tanto en el corazón del hombre que cuando el Señor nos lo quita, sentimos que se nos va el corazón en esa renuncia que Dios nos hace. No, yo voy a aprovechar para hacerles una preguntita aquí como un poquito más terrenal. Pero tienes que llamar al 747-0710. Esa es la línea de las preguntas. No me puedes dar mensaje. Han tocado dos temas importantísimos, el sufrimiento y la euforia. Pero yo no entiendo por qué ser católico es, entonces, el sufrimiento, la cruz, cuando la experiencia de cristiana real, la experiencia de Dios es que cuando abrazas la cruz, ya no es un sufrimiento. Cuando tú donas ese dolor y lo unes a la cruz de Cristo, ya no es una experiencia de dolor, es una experiencia distinta porque le has entregado ese dolor a Él, es una experiencia que te lleva a la resurrección. Entonces ahí yo creo que hay un gran equívoco en esa sufridera desesperante de muchos católicos. Es que yo tengo que sufrir. No, yo abrazo la cruz, dono mi dolor y mi experiencia de resurrección llega con ella. Porque ahí hay un equívoco, y también a veces un equívoco en pensar que católico es permanentemente el miedo, ¿no? El miedo de un Dios castigador, el miedo de un Dios y que no le permite al católico vivir. Claro. ¿No? O vive disociado, como hablaban ahora, entre el cuerpo y el alma, ¿no? No es una vida integral, una vida, nadie está exento del sufrimiento, pero el sufrimiento abrazado y entregado, y lo puedo decir por experiencia propia. Qué bello. Claro que sí. Yo creo que pasé por una enfermedad y yo no sé quién pasó por ella, porque era él en mí. Esos meses fueron para mí de dicha absoluta. Entonces entendí que el sufrimiento era otra cosa. El Señor te lleva en los brazos. Claro. Entonces, ¿cómo pueden ustedes, los sacerdotes, enseñarle a los católicos que no es sufrir por sufrir y llevar una vida de sufrimiento y una vida además de miedo porque ya se llegó el fin del mundo? Vamos a recibir un momentito a Fernando, que nos llama desde Risaralda. No sé si te cansaste en la línea, pero eso está muy bueno por acá. Fernando, bienvenido a Cristovisión. Buenas noches. Fernando, mire, vamos a hacer una cosa. Bájale todo el volumen a tu televisor y solamente me hablas por el teléfono. Sí, como no, perfecto. Mejor. Interesante lo que decía la compañera de mesa, pero es que yo no sé si Jesús en el camino de la cruz iba caminando por flores. Fue todo un sufrimiento para hacer la voluntad del Padre. Lejos de los cristianos una actitud sadomasoquista. Pero sí hay que tener en cuenta que el cristiano como tal tiene que entregar una vaina de sacrificio. Me da mucha tristeza que ahorita muchos estén mostrando un Jesús de prosperidad. Y lo vemos en todos los garajes donde a usted no le presentan el Jesucristo de la cruz, el Jesucristo del dolor, sino el Jesucristo que da bienes materiales. Muy bien, gracias Fernando. Miren, hay una cosa que se nos olvida muchísimo, que es conocer a Jesús desde los evangelios. No podemos conocer ni hacernos prejuicios, ni decir lo que Jesús no ha dicho, ni hacer lo que Jesús no hace en los evangelios. Por eso la primera regla, la primera manera, el primer camino para conocer a Jesús es ahí en el evangelio. Vemos a un Jesús que sufre, un Jesús que se alegra, pero un Jesús que le duele, un Jesús que le da rabia, un Jesús que llora, un Jesús que sufre ante la muerte. Pero hay una cosa que a veces se nos olvida, que cuando nos centramos tanto en el sufrimiento, Víctor Frank, que era judío, decía que el sufrimiento nos enseña a ser hombres, pero el sufrimiento aceptado. ¿Por qué? Porque sabemos que el sufrimiento lo tenemos que encaminar, no nos podemos encasillar, ¿no? Sino que Jesucristo sufrió, pero sabía por qué sufría. Exacto. Nosotros sufrimos y nos quedamos en el ay, pobrecito, no puedo, no. Por un bien mayor. Claro, entonces ahí donde hay que sacar, en medio del sufrimiento hay que sacar bienes. Lo dice San Pablo, digo que no lo sé literalmente porque no me he aprendido la Biblia. Pero San Pablo más o menos le dice que Dios saca bienes de males, ¿no? Sí. Dios saca
sirve de bien, nos prepara en el sufrimiento. Edith Stein y es la otra que estaba Etty estudiando, Lesson. Etty, la que usted estaba Lesson. estudiando, Sí, que es esa donación del sufrimiento extremo, es esa sublimación, es esa entrega a Dios. Usted sabe de eso, padre. No, yo creo que a partir de la experiencia de Dios lo que va iluminando es la vida integral de nosotros. O sea, sopesando con claridad los momentos de éxito, de bienestar, de buena fama, de honra, de lujo, de gozo, para que eso a mí no me destruya, porque mucha gente queda destruida por el bienestar, o en los momentos donde yo experimento un fracaso, un revés, un dolor, una enfermedad, eso tampoco sea lo definitivo en mí. La experiencia de Dios pondera los sentimientos y le da una luz, como una claridad a las diferentes experiencias humanas. Ninguno de nosotros está exento de alegría, de gozos, de sueños, de amor, de bienestar. Tampoco estamos exentos de dolores, de reveses, de sufrimientos. Y ambas realidades, miradas desde la perspectiva de la fe, que es un apoyo total en el Señor, pues adquieren un sentido y van madurando la vida de cada uno de nosotros. Vamos a recibir a otro cristovidente que nos llama desde Bogotá. Bienvenido a nuestro canal Cristovisión, hermano. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, padre, buenas noches. Gracias por la participación. Quería comentar que en el mismo Evangelio de San Juan nos muestra cómo esa compañía de Jesús se da y lo increpa al hombre de ese momento y el de la actualidad, diciéndole si cree en él desde el Evangelio de Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque muera vivirá, y todo el que todavía está vivo cree en mí no morirá jamás. Y les pregunta, ¿crees eso? Yo supongo que lo que nosotros tenemos que hacer en ir cultivando la fe es, antes de hablar de Cristo a los demás, es hablar con Él, conocerlo, vivirlo, digamos, que Él sea más denso en mi vida, que yo conozca más de Él para poderlo multiplicar a los demás. Eso lo decía también el padre Emiliano Tardif. En sus prédicas hablaba mucho de que se habla mucho de Jesús, mas no se habla con Él. Yo creo que Dios lo que quiere es que nosotros conversemos más con Él, lo conozcamos desde su Hijo Jesucristo para pues, estar más llenos de Él y poderlo multiplicar. Sí, eso es lo que hicieron los apóstoles, ¿no? Conocieron a Jesús no simplemente de oídas. ¿Se acuerdan el pasaje de Evangelio de Marcos 10, si no me recuerdo mal, donde el Señor le pregunta a los apóstoles, bueno, ustedes, la gente que dice, ¿quién soy yo? Luego, ¿ustedes quién dicen quién soy yo? Porque no podemos conocer a Jesús de oídas, sino que tenemos que estar con Él, permanecer con Él. ¿No, Padre Carlos? Sí, la experiencia de fe es la que nos lleva a encontrarnos verdaderamente con Dios, con ese Cristo que camina con nosotros, con aquel Cristo con el que oramos, con el que vivimos. Es la esperanza de todo cristiano de ser mejor. No podemos a veces quedarnos en la tentación de quedarnos simplemente con una experiencia de cantos bonitos, de que me hablan bonito, de la oración bonita, sino que todo esto debemos concretizarlo en las obras que vamos realizando, porque en el servicio al hermano, en el acompañamiento al hermano, allí es donde vamos fortaleciendo esa experiencia de fe y donde vamos conociendo más al Maestro. Debemos escuchar al Maestro, pero hacer lo que Él hacía, ¿no? Recordemos que con los milagros lo que hacía Jesús era devolver la dignidad de hijos de Dios a aquellos que estaban al margen de la comunidad. Y hoy nosotros como cristianos estamos llamados, como cristianos católicos, a devolver la dignidad a muchos hijos de Dios que están sufriendo la soledad, la tristeza, porque simplemente quieren tener una experiencia muy sentimental de Jesucristo. Debemos acompañar el sentimiento con las obras y con la experiencia de fe. Sí. Vamos a ir concretizando para pasar a la segunda etapa de nuestro programa antes de ir a cortes comerciales. El deseo que todo hombre tiene de Dios, que es un deseo de infinitud, de eternidad. Jesucristo, la palabra encarnada, viene a ayudarnos a satisfacer ese deseo. Él es el camino, la verdad y la vida que nos da vida. Y que no nos pase como a los discípulos en el camino de Maús, que Él iba al lado y no se dieron cuenta que iban con Él. Basta uno buscar el dial y empieza a encontrarlo en las personas que se va encontrando. Lo va encontrando a Él, como usted lo decía, Padre,
A través de las obras de otros, a través de su amor, a través de su generosidad, descubre uno que Él los está habitando. Entonces, un deseo en el que Dios se encuentra con nosotros, donde los cristianos tenemos que ser esos cauces, donde le demos a estos hombres una esperanza, ¿no? Y entre juntos ir descubriendo a través de la escucha, de la acción, ir dejando que el Señor vaya modelando en nuestro corazón, porque el Señor es la palabra que nos da vida. Ahora, sobre ese deseo, yo creo que habría que también mirar dos deseos. El deseo de Dios, ¿cuál es? El deseo de Dios es la oración del hombre. O sea, Dios desea que nosotros nos comuniquemos con Él, que seamos sus amigos, que participemos de su intimidad profunda. Cuando hablamos de la gloria divina es que Él nos lleva a la intimidad, y para eso yo creo que el gran deseo de Dios en el hombre es que el hombre sea un ser orante, abierto a Él. Y creo que hoy parte también fundamental de la catequesis o de la evangelización, más que una doctrina exacta, en este momento lo primero que habría que hacer es que la gente tome conciencia de la sed de infinito que habita en cada ser humano, en todos. En todos hay una búsqueda de trascendencia, de sentido, de arropar la vida, de tener un soporte profundo en la existencia. O sea, el hombre nace con ese deseo, con esa sed de infinito, y la cultura actual lo que trata es de silenciar esa sed que hay en el hombre. Yo creo que parte fundamental es que nosotros captemos el deseo, la sed que hay en nosotros, como esa pregunta incisiva que no nos deja tranquilo y que está apuntando precisamente a esa relación con el misterio de Dios. Y voy a decir una cosa dura, Dime. pero hay que recordar al Papa Francisco esa interpelación que nos ha hecho a todos, pero también a los sacerdotes, porque es que primero el hospital de campaña para recibir con misericordia, cuántas iglesias cerradas, cuántas personas con esa sed y esa confusión, porque hay confusión, se van para donde les hablen de algo que les llene esa desesperación, ese deseo de trascender. Entonces, ¿cuántas iglesias cerradas? ¿Cuántas puertas que se tocan y no se abren? ¿Cuánta falta de misericordia? Primero el hospital de campaña. Entonces, me recordé esas hermosas palabras del Papa. Me atrevería a decir algo, y es que debemos tener cuidado en no quedarnos pensando solamente en el más allá y olvidarnos de vivir el más acá, porque el reino de Dios comienza aquí. Y a veces como que nos quedamos proyectándonos hacia el futuro, mirando qué vendrá, qué será, y nos quedamos pensando solamente en el más allá, y se nos olvida construir el reino de Dios desde el más acá, desde nuestro presente, desde lo que decías, ¿no? Desde la tienda de campaña. Yo me atrevería a decir, a estar en contacto con el cuartel general, ¿no? Con Dios en la oración, pero al mismo tiempo trabajando con el pueblo de Dios. Bueno, queridos amigos, ya regresamos, vamos a unos pequeños cortes comerciales y seguimos en este conversatorio tan agradable. Semana de la Fe. Conocer, amar, seguir y servir a Jesús es lo definitivo. Semana de la Fe. Conocer, amar, seguir y servir a Jesús es lo definitivo. Bueno, hace poquito nos llamó una cristovidente y ponía esta inquietud, que si se puede rezar por las almas que están en el infierno. Mira, lo primero que tenemos que decir es que no sabemos quién está en el infierno. Con nombre propio no sabemos. ¿Por qué? Pues porque eso le corresponde a Dios. Sabemos quién está en el cielo, eso lo vemos la iglesia con las canonizaciones, pero en el infierno, que sabemos que existe por justicia divina, por la misma justicia de Dios, pues no sabemos quién está. Sabemos que está el demonio y sus secuaces, pero concretamente para decirle esta persona murió en pecado mortal, se condenó, todavía no nos toca a nosotros ese juicio. La iglesia nos dice que hay una obra de misericordia, ¿no? Orar por los vivos y los difuntos, pero en ningún lado del catecismo de la Iglesia Católica encontramos que nos diga que hay que orar por los que están en el infierno, ni siquiera por los que están en el purgatorio. Nos dice es simplemente la obra de misericordia es orar por los vivos y los difuntos. Pero también es bueno orar por los que están en el infierno terrenal, porque aquí hay mucho malo. Exactamente. O sea, no está de más orar, o sea, orar por el alma que está aquí, por la que está allá también. Cuento una anécdota del santo cura de Ars,
cuando una penitente va, le dice, señor cura, mi hermano se suicidó, se tiró de un puente y como que mi corazón todavía dice que no está salvado, ¿no? Le dice, hija, la misericordia es tan grande que no sabemos lo que pasó por el corazón de este hombre, de que se tiró hasta que se murió. Y, por ejemplo, la devoción a Sor Faustina Kowalska, que es tan linda, la devoción a la misericordia. Uno abre el diario y el Señor dice, hasta el que tenga los pecados más escarlata, si tiene confianza en mí, será salvado. Pero bueno, no hay que abusar tampoco de Dios, ¿no? Ni de la misericordia. De la misericordia de Dios, exactamente. Dios es bueno, pero perdona la expresión, no es tonto. Hay una expresión tan linda que dijo hace poco el cardenal Chambord, que estuvo en Colombia, el cardenal de Viena, dijo, no hay misericordia sin verdad. No es que venga la misericordia, no, yo estoy arrepentido y pongo la verdad. Después invoco la misericordia, pero no antes. Vamos a recibir a Estela, que nos está llamando. Bienvenida a Cristovisión. Gracias, padre. Muy bien. ¿Qué tal el tema? Muy bien, muy bonito. Bueno, cuéntanos, Estela. Mira, pues quiero hablar dos cositas. Sí. Primero, para el sufrimiento, antes yo sufría, ¿cómo le digo yo? Yo sufría y me entregaba al sufrimiento. Ahora estoy aprendiendo a ese sufrimiento entregárselo en la Eucaristía. ¿Sí? Ya entregarlo, ya liberarlo. El segundo tema, yo quiero saber, ya que hay 3 sacerdotes, quiero saber por qué dice el Señor crucificado al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pues mire, tan buen ladrón fue que se robó el cielo en el último momento, ¿no? Yo me atrevería a decir que es el primer santo canonizado, un ladrón. Qué belleza. O sea que esto viene a decir mucho la lógica de Dios. El Papa Benedicto hablaba que la lógica de Dios es muy distinta que nuestra lógica. Dios rompe esquemas, como lo está rompiendo el Papa Francisco. Rompe esquemas y no se encuadra en una ley. Todos los que lleven camisa blanca son los que van al reino de los cielos. Todos los que pertenecen a esta religión son los que van al cielo. ¿No? El Vaticano II, hablando sobre los cristianos dice, solamente por caminos insospechados Dios también se revela y da la salvación. A mí me parece que la oración de Dimas en la cruz es prácticamente la misma que hizo el publicano. Y el publicano sabe que es un pecador, pero más que confesar su pecado, que es consciente de él, el publicano lo que confesó fue la misericordia divina, y ese es el ladrón. El ladrón sabe que justamente está condenado a esa cruz, pero él proclama la misericordia de su compañero de la cruz, sabe quién es él. Y esa confesión de fe es lo que lo lleva al paraíso. El paraíso es realmente la comunión con Jesús. Él es el paraíso, Él es el cielo, Él es el reino. Entonces yo creo que lo primero que debemos confesar nosotros los cristianos es la inmensidad de Jesús, su grandeza, su poder de misericordia, de redención en nosotros, capaz de reconstruir nuestra historia. O sea, no estamos tapando nuestra historia. O sea, reconocemos nuestra debilidad, nuestro pecado, lo errado que hemos tenido en nuestra vida. Pero más allá de eso, estamos confesando el lugar de la salvación. Y eso fue lo que hizo Dimas. Por eso, hoy estarás conmigo en el paraíso es, hoy estás conmigo. El Señor es el paraíso, el Señor es el cielo. Y como decía San Agustín, Él es nuestro futuro. Además, San Pablo de la Cruz nos dice que la caridad roba el corazón de Dios. Y la caridad comienza cuando somos capaces de reconocer nuestra debilidad, que en medio de nuestra fragilidad necesitamos la gracia de Dios para seguir adelante. Y es lo que hace Dimas en la cruz, ¿no? Lo nuestro, dice, es justo y pagamos por lo que hicimos. En cambio, no ha faltado en nada. Allí está haciendo Dimas lo mismo que hizo Jesús, devolver la dignidad a la persona. Y allí, en medio del sufrimiento, reconoce el amor de Dios, y es tan desbordante ese amor de Dios que confiesa con sus labios el amor de Dios. Y el reconocer que Él se equivocó, pero que quiere enderezar el camino, lo lleva verdaderamente a experimentar el amor de Jesucristo. Por eso le dice, desde el trono de gloria que mirábamos ayer en Cristo Rey, que casualmente es el Evangelio de ayer, ¿no? Claro.
de San Lucas, cuando reconoce a Cristo Rey, que le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es lo mismo que Jesús le decía cuando hacía los milagros, tu fe te ha salvado, ve y no peques más. Vuelvo al libro de Sor Faustina, que tanto me ha impactado, y donde el Señor en algún momento le dice que más que el pecado en sí mismo, lo que más le duele es la desconfianza, porque ni mente angélica ni humana ha logrado comprender jamás la grandeza de su infinita misericordia. O sea, a más confianza, más misericordia. Y a veces de pronto el que se arrepiente a último minuto. O hablábamos también del temor de Dios o del miedo, tú lo decías, y ahora que se acerca Adviento y Navidad, yo le pregunto a la gente, ¿usted fue que no hizo la novena de Navidad cuando estaba chiquito? No se le olvidó que comienza la novena, benignísimo Dios de infinita caridad. Y yo creo que esos son datos de fe absolutos. Un Dios benignísimo de una caridad infinita quiere decir que no tiene pero para nosotros, que esa realidad de su misericordia tiene un poder que está ejerciendo en nuestra conversión. Hay que todavía matizar unas palabras de la novena para que la entendamos, ¿no? Sí, Dios bondadosísimo. Dios bondadosísimo. Y no me la cambie. amorosísimo. Vamos a recibir a Alberto que nos está llamando desde Bogotá. Alberto, bienvenido. Bendecido llamado, muy buenas noches. Buenas noches. La paz esté con vosotros. Amén, contigo. El Dios divino y santo que está en mí, saluda a ese Dios divino y santo que está en cada uno de vosotros. Amén. Amén. Muy bien. Repasemos un poquito la palabra de Jesús y Jesús nos dice lo siguiente: yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Y qué es vida en abundancia? Con salud, con prosperidad y con paz. Dios no quiere que nosotros suframos. Él ya en la cruz pagó todo lo que nosotros debíamos y nosotros debemos acogernos a esa sangre derramada en el Calvario para que podamos disfrutar de todo lo que Dios tiene para nosotros. Muchas gracias, Alberto. Mira, el Papa Juan Pablo II, cuando escribe su primera encíclica, es Redemptor Hominis, el Redentor del hombre. Y es que no simplemente Dios nos quita, yo siempre le digo a la gente que Dios no nos quita los sufrimientos. Mucha gente va a buscar a Dios y está muy bien, hace grandes milagros, pero el gran milagro que hace Dios son los milagros morales, de cómo una persona es capaz de afrontar con valentía las situaciones difíciles, de cómo una persona es capaz de salir adelante en una depresión. ¿Gracias a quién? Gracias a ese Dios que está con nosotros, a ese gran Redentor. Que nadie está exento de sufrimiento. Entonces pedir uno es que no sufra, que no me pase. No. Es amar y vivir y entregar ese sufrimiento. Entonces viene una alegría que no es la de pronto de la que hablaba un oyente al principio, no es la dicha de este mundo, pero es una alegría en el sufrimiento muy profunda, porque es una alegría que va derechito de la resurrección. Yo aquí, Diana Sofía, tú trabajas, o sea, a partir de tu experiencia de fe, hay gozo, hay fruición, hay alegría. Ahora nos decías, cuando estábamos en los mensajes, que tenés una experiencia enamorada de Jesús. Es verdad. ¿Cómo la combinas en un trabajo pastoral con gente con tanto sufrimiento a través de las víctimas? Primero cuéntanos cuál es tu fundación. Bueno, la fundación que creamos se llama Víctimas Visibles y buscaba darle visibilidad a las víctimas, interlocución democrática, trabajar en políticas públicas, ayudamos a hacer la ley, trabajar en temas psicológicos, y un día descubrimos que esa víctima a la que se le había dado la indemnización por vía administrativa, a la que ya estaba en proceso judicial, a la víctima que se le había dado ayuda psicológica, permanecía con su dolor congelado en el alma, absolutamente triste, absolutamente. Dijimos, no, ese no es el camino. Solamente en la medida en que se reconoce la dignidad y se contribuye a reconstruir esa dignidad, en esa medida la víctima sana. Entonces, observando a las víctimas, para responderle padre, observando a las víctimas, descubrimos que las víctimas que habían sanado eran las que habían entregado ese sufrimiento en manos de Dios, que lo habían sublimado, que lo habían donado a la cruz. Y entonces se encontraba uno como una emperatriz de Guevara, su hijo tantos años secuestrado, le entregan un cadáver y es una mujer absolutamente llena de Dios. O se encuentra uno a una María Cecilia Mosquera en Machuca, vio morir incinerado a su marido y a sus 3 niños y alfabetiza niños, sonríe y está absolutamente llena de Dios. Entonces, cuando unen
digamos, cuando entregan ese dolor y lo entregan a los pies de la cruz de Cristo, se convierten en corredentores. Tuvimos una experiencia maravillosa en la que estuvo el padre Mauricio y fue un retiro que hicimos con Emaús, que han hecho cosas preciosas, un retiro precioso basado en dos cosas: la donación del dolor y la recuperación de la autoestima divina, porque cuando yo sé que Dios me quiere, pues el mundo, maravilloso. El padre puede contar cómo fue la experiencia de esas víctimas por lo que no habían logrado sacar en psicología, entregando ese dolor en el altar en la Santa Misa, padre. No, y yo pienso que lo que estás diciendo se une mucho a lo que también muchos psicólogos y psiquiatras constantemente al acercarse a nosotros dicen: sin una proyección espiritual, sin una vida espiritual, esta terapia está absolutamente cancelada. En lo que nos hablaba de Ana Sofía, en esa Eucaristía, cuando ellas iban compartiendo sus dolores y entregándolo al Señor, y cómo se hacían solidarias también del dolor de la otra compañera, hermana, vecina, pues igualmente se iba experimentando una cara pascual de reconciliación, de amor, de solidaridad, y cómo nosotros también a lo largo del camino, en el seguimiento de Jesús, nos hacemos sirineos del otro. Estamos compartiendo el dolor, el llanto, el sufrimiento con el otro, y ese dolor compartido es una expresión indudablemente divina, cuando a través del otro yo reconozco la presencia del peregrino en mi vida, del Señor, porque esos son los ángeles que me acompañan, esos son los sirineos de mi vida, los que saben soportar también el revés de mi historia. Padre, perdón, ellas por ejemplo decían: yo dono mi sufrimiento y la desaparición de mi marido para que le aparezca el esposo secuestrado a ella. Impresionante. Y le voy a contar, y desde aquí besos y abrazos a todas y sobre todo a Fedra, una mujer que a partir de ese retiro, y han pasado julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, lo que esa mujer escribe, perdóneme, pero con toda la erudición que ustedes tienen, es una teóloga, está llena de Dios, llena del Espíritu Santo. Las cosas que leo de ella semanalmente son asombrosas, y dedicada a llevar paz a su comunidad, a su familia, a los otros. Entonces sí es posible esa resurrección, sobre todo esas almas que han sido tan dolidas, tan martirizadas, tan purificadas en el sufrimiento extremo, se convierten en una especie de ángeles de la guarda de la sociedad. Y esa es la presencia del resucitado hoy, o sea, Jesús obrando igualmente la dimensión de la Pascua en nuestros dolores, en nuestros baches, en nuestros vacíos. Y es que en una sola palabra necesitamos a Jesús como Salvador. Por favor. Y además, Padre, debemos recordar que aquel que se acerca a la experiencia de fe, se acerca al Calvario, porque solamente en la experiencia de amor, de donar la vida por el otro, de entregar la vida por el otro, encontramos el signo de esperanza y encontramos al Cristo resucitado que nos va motivando a ser cada día gestores de paz, porque a veces hablamos de diálogos de paz, de muchas cosas, pero nosotros no somos constructores de paz. Entonces, desde la experiencia íntima de encuentro con el crucificado resucitado, allí encontramos la experiencia de paz y de fe. ¿Qué tal si para aterrizar ya casi para terminar, hay un trocito del último número de esta exhortación apostólica del Papa Benedicto sobre la palabra, ya que estamos hablando de la palabra, y hace referencia a María como la mujer de la palabra? Esta íntima relación entre la palabra de Dios y la alegría que hablamos ahora se manifiesta claramente en la Madre de Dios. Recordemos las palabras de Santa Isabel: dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María es dichosa, es feliz porque tiene fe, porque ha creído, y en esta fe ha acogido en el propio seno al Verbo de Dios para entregarlo al mundo. La entrega que hablabas, Padre Carlos. La alegría que recibe la palabra se puede extender ahora a todos los que en la fe se dejan transformar por la palabra de Dios. El Evangelio de San Lucas nos presenta en dos textos este misterio de escucha y de gozo. Escuchar la palabra y cómo la palabra nos trae la alegría. Jesús dice: mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Y ante la exclamación de una mujer que entre la muchedumbre quiere exaltar el vientre que lo ha llevado y los pechos que lo han criado, Jesús muestra el secreto de la verdadera alegría. ¿Qué es esto? Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Jesús muestra la verdadera grandeza de María, abriendo así también para todos nosotros la posibilidad de esta bienaventuranza, de esta alegría,
de esta esperanza que nace de la palabra que es acogida y puesta en práctica. Por eso recuerda a todos los cristianos que nuestra relación personal y comunitaria con Dios depende del aumento de la familiaridad con la palabra divina. Y finalmente, me dirijo a todos los hombres, también a los que se han alejado de la iglesia, que han abandonado la fe o que nunca han escuchado el anuncio de la salvación. A cada uno de ellos el Señor les dice: mire que estoy llamando a la puerta de tu casa, si alguien oye y me abre, entraré y comeremos juntos. Bellísimo. Precioso. Vamos a pedírselo a María. ¿A María? Yo creo que vale la pena abrir la puerta de nuestro corazón a Dios. Igual, Padre, termina muy bellamente recordándonos nuestra experiencia de fe. No es una fe intimista, es una fe que se celebra en la Eucaristía con la comunidad, donde compartimos como los discípulos camino de Emaús en la fracción del pan y escuchamos la voz del Maestro que nos coquetea, que nos habla desde su palabra, que nos va cautivando y luego nos enamora en la mesa del altar. Así termina, qué bonito la encíclica, ¿no? Y es la invitación para vivir verdaderamente nuestra fe, y es escuchando a Dios a través de su palabra, leyéndola, mirando en la Eucaristía y luego sintiéndonos enamorados y vivos en la fracción del pan, en la mesa eucarística. Muy bien. Precioso. Te has quedado sin palabras, Diana. No, pero ¿sabe qué pensaba, Padre? Que se nos olvida con tanta frecuencia que María era terrenal, Sí. como nosotros. Entonces, cuando a veces dicen de María, la presentan en unas distancias y con unos vestidos. No, si María era mujer, si María sentía Se ponía como ruana. uno. Para el frío. Entonces, qué rico esa cercanía de esa mujer maravillosa y amada. Qué rico sentir esa cercanía. ¿Qué tal si terminamos el momento con el Padre Nuestro, que es la oración que nos enseña Jesús? Maravilloso. Muy bien. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Ya que estamos los tres, Padre, vamos a dar la bendición. Hombre. Qué maravilla, ¿verdad? Esto es un regalo de tres, como los paquetes de En Jumbo. combo. Pague uno y lleve tres. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. Amén. Muchísimas gracias, queridos invitados. Sí. Gracias, Nos estamos Padre. volviendo a ver. Y a todos los que nos hacen llegar esas donaciones y esas pequeñas ayudas económicas, Dios les pague. Y continuamos viendo la vida con los ojos de Jesús. Que pasen buena noche. Semana de la Fe. Conocer, amar, seguir y servir a Jesús es lo definitivo.